Hola, hola. Hola, hola. Bienvenida o bienvenida a este podcast que se llama Un Hogar Intencional. Vamos a hablar de planeación, orden, organización y un poquito de minimalismo. Y vamos a empezar a hablar de unas cositas muy interesantes en los siguientes podcasts. No es como serie, pero de alguna manera sí están un poquito ligados unos con otros. Y va a estar emocionante. ¿De qué vamos a hablar, Sin? Pues del rol de la creatividad en diseñar este hogar intencional y por qué es tan importante. Yo creo que a veces sí, pensamos en como sistemas y máquinas y especialmente si eres una persona, exacto, como muy organizada, quieres como listas de cosas. Y cualquier cosa que se vea como creativo, lo ves como, no tengo tiempo para perder. Es tiempo perdido, ¿no? Así es. Pero creo que es algo muy importante. O sea, la creatividad, Dios es un Dios creativo y es una de las cualidades más elementales de lo que significa ser un humano, una criatura dependiente de un Dios bueno que creó. Entonces, hecho a su imagen. Sí, y creo que en el hogar es aún más importante. O sea, tiene una importancia en todo, ¿no? Pero muchas veces tratamos de que nuestra creatividad se quede, no sé, en el trabajo. Pensamos en necesito ser creativo en la lluvia de ideas, ¿no? Pero no le damos como un espacio exacto para crecer y no lo nutrimos realmente en nuestro hogar. A lo mejor sí, o sea, a lo mejor tú eres una persona súper creativa, como naturalmente y no tienes que esforzarte con ese músculo, pero para muchas de nosotras hay que ser intencionales y creo que aún si eres como se te da mucho o tú piensas que eres creativa, creo que también hay una oportunidad de pues ser más intencionales y decidir crear espacio y tomar como algunas, voy a decirlo, libertades que Dios nos da para ver también cómo esto nutre este hogar. Creo que sí, a veces estamos enfocados en solo sobrevivir y que nadie se muera y que todos coman. Y que esté la ropa limpia, pero no nos da chance de, no sé, pensar en un atuendo que de verdad como me encanta, ¿no? Más allá de, pues me puse la ropa y estaba limpia. O hicimos pizza juntos en la casa, todos. Sí. A diferencia de nada más ordenamos y llegó y lo comimos y ya, rápido, porque hay que hacer algo más. Sí, yo creo que es algo que da muchísimo gozo. Pero bueno, probablemente tú al escuchar esto tienes mucha resistencia y creo que eso es normal. Yo tengo mucha gente en mi vida que dice, yo no soy creativa. Y es como mentira de Satanás. Sí, pero mentira de Satanás. O sea, no es cierto, no es cierto. Como la Biblia dice que somos creados a imagen de Dios. Y Él Dios es un Dios creativo. Y tú cargas esa imagen y tú por naturaleza, por diseño, tienes la creatividad. O sea, tienes acceso a la creatividad de Dios. Sí. Él está con su mano abierta, ¿no? Diciendo, mira, tú eres mi hijo y yo te enseñé, te puedo enseñar. Entonces, creo que a veces confundimos la creatividad con como ser artistas a un nivel muy alto y la escuela probablemente no nos ayuda con esto porque pues nos dijeron cosas feas a lo mejor de niños, así de no sabes pintar o no sabes cantar o cantas feo, ¿no? O solamente era como una materia entre muchas otras que eran las más importantes, las otras. Sí, o sea, los hechos y las matemáticas tienen como un poquito más de peso. Sí, pero la verdad es que esto es un gran regalo de Dios y es algo que tenemos que todos, no tenemos que, podemos recibirlo, podemos recibir ese regalo de Dios. Y especialmente si tú eres mamá, a veces cuando somos mamás como que apagamos todo eso. Puede ser que tú al crear vida, ¿no? O al permitir que Dios cree vida adentro de ti, como que se despierten muchas cosas. Hay gente que habla de la maternidad. Este podcast no es específicamente de eso, pero hay gente que habla de la maternidad como un momento en el cual como que de repente, te despiertas y tienes muchísima creatividad y quieres hacer cosas nuevas. Y hay gente que siente lo contrario. O sea, dicen, no, todo eso como se murió, se apagó. Y muchos sueños y cosas que yo tenía como que ya va y no. Entonces no es decir
que uno es bueno o malo, solo es como describir la experiencia que muchas tenemos y pues todo eso se va, voy a usar la palabra agravando o poniendo como más intenso conforme pasa el tiempo, a menos que paremos y digamos qué está pasando, ¿no? Y qué es lo que Dios quiere en esta área para mí y cómo está afectando pues mi vida en mi hogar. Ujú. Paula, no sé si tú cómo sientes tu creatividad ahorita en tu rol en tu hogar, como dónde crees que naturalmente eres creativa o dónde te gustaría ser más creativa. Tengo una pequeñita que es muy, muy creativa y se le ocurren cosas. Eh, Creo que ella es la que me ha vuelto a recordar que no necesito como preparar cosas muy especiales y tener materiales muy exquisitos y caros y cosas para hacer cosas lindas, ¿sabes? Y ella me ha ayudado como también a ser un poquito más abierta a ocupar lo que tenemos, aunque no estaba destinado a eso. La primera vez que la resentí mucho esta muchachita fue cuando me empezó a agarrar mi masking tape. El masking tape en la casa era para cosas específicas, como de, no sé. Productivas, reales. Sí, de la vida real. Para de verdad pegar 2 hojas. Sí, es correcto. Entonces, cuando ella empezó a agarrar para hacer cositas, primero me pedía permiso y yo como que con resentimiento decía que sí, hasta que dejó de pedirme permiso y nada más lo agarraba y se los acababa, pero después de ver las cosas que hacía con papel, cartón, maquetitas, no sabes, hizo un montón de cosas, colores, o sea, entonces empecé como a comprar cositas baratas, ¿no? O sea, como pinceles y acuarelas y el cartón de tal paquete que llegó del correo, entonces ya no lo tirábamos, ya lo guardábamos. Entonces, detallitos así como que me ha hecho entender más la importancia de seguir imaginando y creando cositas. No es algo que se me dé de manera natural. Si soy de esta otra extremo del que hablas tú, de esta gente productiva. Y a la vez, sí, o sea, como que creo que en mi caso, sí ha sido padre como el poder tener esos recursos disponibles en casita para poderlos ocupar como ellos decidan. Pero no sé, para mí, mi propia vida, pues no hay mayor cosa. Me cuesta mucho trabajo como sentirme libre, como para escribir en un cuadernito, un diario personal, cosas así. O sea, me empiezo a distraer, me empiezo a desesperar conmigo misma. Sí, no se siente productivo. No he logrado pasar ese límite que yo me autoimpuse hace tiempo, ¿sabes? Esa barrera que yo misma construí. Y me da mucha culpa como el no estar ocupando mi tiempo en algo útil, ¿no? Claro. Cuando vaciar mis ideas, incluso orar de manera como escrita, como un diario de oración o algo así. O sea, por supuesto que es como otra manera distinta de desmenuzarse, de conectarme con Dios. Sí, yo creo que así como tú, muchas personas, o sea, depende. Y las que son diferentes, las que sí tienen como el musculito así de yo quiero, pero no puedo, ¿no? Estoy en una etapa donde no puedo. Entonces como que también sentimos mucha culpa a lo mejor del otro lado, ¿no? De porque tengo que apagar y empezamos a resentir también a las demás personas en nuestra casa porque no tenemos el tiempo o el espacio para hacer lo que era como nuestro antes. O también las cosas o a lo mejor nuestras finanzas, ¿no? Si yo tuviera más dinero, entonces podríamos, ¿no? Y creo que sí, es como son temas complejos, pero pues todos afectan nuestra vida en el hogar. Y yo creo que Dios, pues su deseo es que sí podamos ser creativas en todas las etapas de nuestra vida. Con lo que sí tenemos. Sí. Sí, aquí les voy a leer una listita que me encantó que leí por ahí de como permisos para ti. Y a lo mejor hay unos que sí necesitas y hay unos que no. Pero decía, tienes permiso, por ejemplo, de dejar los trastes, ¿no? Sin lavar. Tienes permiso de preguntar y pedir ayuda. Tienes permiso de llorar mientras te bañas. Permiso de decir que no. Permiso de decir que sí. Permiso para descansar. Permiso para jugar. Permiso para comer cereal en la cena. Permiso para pedirle a alguien más que haga algo que tú normalmente haces. Permiso para sentir tus sentimientos. Permiso para dejar las redes sociales.
permiso para ser un principiante, permiso para no amar todos los segundos de tu vida actual, permiso para cambiar de opinión, permiso para pedir por tiempo sola, permiso para crear sin ninguna meta, ¿no? Está buenísima. Sí, no sé qué sienten o qué piensan cuando escuchan esto. Hay que regresar 30 segundos al podcast y volverlo a escuchar y volverlo a escuchar. Sí. Sí, y no sé por qué nos toca como esa fibra tan vulnerable, ¿no? Que alguien nos diga algo así. Te doy permiso. Sí, tienes permiso. Yo creo que sí es, no sé, creo que el deseo de Dios es que todos pues tomemos esos permisos. O sea, yo sí lo veo viéndonos como sonriendo y diciendo como está bien. O sea, yo también te diseñé para esto y no pasa nada y es como te acercas más a tu diseño original, ¿no? Al decir que sí a alguna de estas cosas. Dios fue el Dios creador. Es una de las primeras cosas que sabemos de Él. Eso es muy importante. O sea, Él creó antes de mandar a su hijo, antes de hacer otras cosas, ¿no? Él creó y fue muy importante y creo que a veces se nos olvida. Sí. Y nosotros y nos pudo haber hecho como sin tantos sentidos. Sí. O sea, con la posibilidad, tenemos esta posibilidad de ver amaneceres increíbles, colores, olores, texturas, como aromas, o sea, como hay tanta variedad en su creación de cosas maravillosas que podemos sentir frío y podemos sentir calor y podemos sentir algo suave, algo rugoso, algo muy pesado, algo ligero. La capacidad que tenemos de movimiento, de crear ritmos, de danzar, de cantar. Es tan vasta como todo lo que tenemos a nuestro alcance porque Él nos diseñó así, que vale la pena encontrar oportunidades para seguir disfrutando de eso. Sí. Bueno, y si tú tienes hijos alrededor de ti, ¿no? Nietos, sobrinos, o sea, los niños entienden esto muy bien. O sea, para ellos todo se puede convertir en algo más, ¿no? Hay posibilidades en absolutamente de todo. Exacto, por eso pintan, ¿no? Las paredes y destruyen ropa y hacen como sus ocurrencias, porque para ellos no tienen estas como frustraciones limitantes, sí, autoimpuestas que nosotros tenemos. Y, o sea, la verdad es que para nosotros es muy fácil decirle a un grupo de niños, vayan, ¿no? Aquí hay un papel, haz algo, ¿no? Pero ya de adultos pues nos cuesta más trabajo y casi nunca nos damos un papel así de a ver, haz algo, ¿no? Ni nos damos la oportunidad de aburrirnos porque si estás en una fila en el banco esperando en el IMSS tu cita, o sea, sí, ¿qué es lo que haces? Pues sacas tu cel y te pones a ver tonteras que alguien más creó y consumes, pero no te das ese chancecito de tú ser el que crea algo. Sí, ahora no estamos diciendo que queremos que todos sean influencers. No. No queremos que tú crees un reel, ¿no? O en TikTok. O sea, lo que queremos es que utilices tus manos y que como te conectes con Dios y te reconectes con la creatividad y que veas cómo eso impacta tu hogar, como el rol tan importante que tiene en este hogar. Dios puso en este mundo como muchos materiales. O sea, tenemos palabras, tenemos lenguaje para contar historias, ¿no? Para anotar milagros que han sucedido. Tenemos el calor, como estabas mencionando, el metal, ¿no? Y esas cosas se pueden modificar y manipular para crear cosas nuevas. Tenemos la luz, color, textura, comida, música. Todo esto Dios lo puso ahí y nos dijo como, a ver, van hijos, ¿no? Como creen algo, hagan algo. Y la posibilidad de compartirlo con otras personas. Sí, creo que este es uno de los puntos más fuertes, porque cuando yo pienso en crear, automáticamente pienso que es algo como muy personal y para mí, como mi beneficio personal, lo siento un poquito como con orgullo, no sé, o que solamente me funciona a mí, que es como no sé, o sea, nadie gana más. ¿Como no egoísta? Sí, como egoísta. ¿A un punto? Sí, porque es algo pues que yo disfruto. Uh-huh. Y eso es difícil cuando tienes otras personas en tu casa.
porque pues siempre va a haber otra necesidad, ¿no? Pero aparte de lo que queremos decir con este podcast de hoy es, hay que hacer ese cambio de chip de que no es solo para ti, o sea, es importante para tu hogar que haya vida y que haya creatividad. Entonces, si tú ves toda la creatividad como algo que solamente es egoísta para ti mismo, te estás perdiendo como del diseño de Dios para los hogares, ¿no? Las comunidades. O sea, en realidad es en beneficio de otros también. Uh-huh. Y ellos, pues, no solamente porque te ven que hiciste algo bonito, sino porque es parte de como como si fueran ingredientes, no sé, que hacen un pan. O sea, sin creatividad un hogar está como medio muerto. O sea, no tiene vida, no tiene color, no tiene esa belleza. Y creo que es parte de lo que Dios pues nos invita a considerar, ¿no? ¿Tienes como ejemplos muy aterrizados de cómo pues, se puede poner en práctica esto que estamos mencionando? Sí, vamos a hablarlo un poquito más en otros podcasts que vienen, pero principalmente estoy pensando ahorita en cosas que a ti te daban mucho gozo antes, cuando vivías sola o en otra etapa de tu vida. Más joven o con más en la escuela, de niña, y cosas que ahorita ya sientes que no hay lugar para eso por la vida, ¿no? Y cosas que o no tienes las cosas que necesitas o no hay tiempo o sientes que si tú haces eso no vas a generar dinero para tu familia, ¿no? Hay muchas razones por las cuales ponemos como que apagamos, es una florecita, ¿no? Como que va germinando adentro de ti y las vamos aplastando con la vida. Porque pensamos que ya es demasiado tarde. Uh-huh. Y esas son cosas que a lo mejor, pues sí me gustaría que pienses, o sea, ¿por qué lo dejaste de hacer? ¿O qué pasaría si lo volvieras a hacer? Y quizás no a un nivel profesional, y ¿no? Como sí, ya esto es mi nueva carrera, cambio de carrera, pero sí como qué pasos pequeños sí podrías tomar para retomar algo que te traía muchísimo gozo. Sí, y a lo mejor ver cómo o en qué lugares de tu día y de tu hogar ya está como ya se respira ese aire de creatividad, ¿no? Uh-huh. O sea, esa lucecita. Exacto, chispita. Ajá. Si solamente haces como los mismos huevos todos los días de tu vida, porque, ¿no? Porque hay huevos en el refrigerador y así aprendí a hacerlos. Y son blancos porque son los que mi mamá compraba, o sea, ya. O si de verdad como hay espacios en tu día y en tu hogar donde tú y las personas a tu alrededor tienen la oportunidad de como conectarse con esa parte tan importante de quiénes son, al cocinar, al mover muebles, ¿no? Al escoger colores, al crear un atuendo para tu día, al hacer algo de arte. O sea, hay muchas áreas en las cuales... Plantitas. Exacto, al leer, al escribir, y también los elementos, las cosas que tocas durante tu día, ¿no? La música que escuchas en tu casa, en el transporte hacia tus distintos destinos. Sí, yo creo que solamente queremos que hoy pues pienses, como estoy siendo creativa, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Qué es lo que Dios a lo mejor tiene de invitación para mí? Y que escuches, tienes permiso de hacerlo, o sea, tienes permiso de hacerlo y a lo mejor hay una chispita por ahí que Dios quiere que como soplarle para que se convierta en una gran fogata, ¿no? Y que haya vida de nuevo y pues sí, queremos que empieces a soñar junto con nosotras de cómo sería si yo dijera que sí a esta invitación de Dios y cómo podría impactar mi hogar de una manera que dé mucha vida. Te estamos echando porras. Tú puedes hacer cosas difíciles un paso a la vez.